Listo. Leemos de manera alternada, o vamos a leer más en el versículo 26:41, en el nombre del Señor. Leemos todo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, predícate. Aleluya, 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 aleluya. Que aleluya, predícate, aseguro que te lo doy. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hermanos, esta noche con la ayuda del Señor hemos visto, ¿verdad?, que parece que el enemigo está mandando pruebas duras contra la iglesia de Pareja. El que ora y esté en el Espíritu se da cuenta. El enemigo como que no le gustó mucho cuando cambiaron al hermano Walmer para acá para Valera, pero hay poder en el nombre de Jesús. Sabemos que Él está vencido y que nosotros el Señor nos ha dado la victoria y que nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ahora parece que me llamó la atención y me dijo que estos hermanos habían tenido un accidente, parece que era que estaba consciente todavía en la joven, el muchacho como que sí está hablando y todo, pero la muchacha la mandaron para acá para Valera, pero ojalá que el Señor Jesucristo pues permita que no sea grave nada lo que pasó, para que pueda venir a visitar al hermano Walter. Gloria al Señor. El ataque duro contra el hermano Walter. Y como nosotros somos ahora ovejas, el pastor, pues nosotros también tenemos que luchar. Porque la pelea es peleando, ¿verdad? Si el enemigo quiere pelear, pues pelea. Gloria al Señor, porque nosotros tenemos al victorioso. El victorioso viene en mí. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que es el pilar fundamental que sostiene la iglesia. El pilar fundamental que sostiene al cristiano. El pilar fundamental que nos hace estar en el Espíritu. Y se trata de la oración. De ella vamos a hablar. De ella vamos a hablar en el nombre de Jesús. En este versículo que nosotros leímos de Mateo 26, versículo 41, el Señor Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Antes de que a Él lo crucificaran. Acuérdense que este Dios maravilloso, el cual tenemos y está en esta iglesia, este Señor nuestro Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Pero como hombre, pues el Señor Jesucristo en su condición de hombre sentía, se cansaba, tomaba agua, era como usted, era como yo. Porque Dios, siendo grande, ¿verdad?, siendo sublime en y estando en la condición de hombre puro. Gloria al Señor. Y resulta que en esta oportunidad, aquí donde la Biblia nos narra que el Señor le dijo a los apóstoles, por los cuales estaba ya en la noche antes de que fuese entregado, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A lo largo de la historia que narra la Biblia, ¿verdad?, que los puntos de vista de los cuatro evangelios, porque
cada uno pues lo escribió de su manera, lo ve. Vemos que el Señor Jesús estaba enseñando a los hombres. Y una de las cosas difíciles era que Pedro entendiera que tenía que estar constantemente en oración. Pero es que era difícil, porque en muchas oportunidades, ¿verdad?, en la Biblia podemos encontrar que el Señor Jesucristo siempre se apartaba de un lugar a orar. Siempre se iba que para el monte, iba a un lugar apartado, nunca estaba donde pudiera ser perturbado, enseñándonos de la importancia de que nosotros la oración debe estar en completa comunicación con Dios sin interrupción. Porque si el Señor, siendo Dios, que podía orar en un lugar público, se apartaba para no tener tropiezos mentales ni personas que le interrumpieran su oración, se apartaba del lugar. Y esto, pues, nos enseña a nosotros de que la oración debe ser una conversación con Dios muy seria, muy respetuosa y de mucha estima, de mucho valor. Porque cuando nosotros estamos orando, ¿verdad?, y alguna persona, yo creo que, por ejemplo, usted va a hablar con el alcalde o con el gobernador y está el presidente hablando con el gobernador, yo creo que ellos no le van a estar que lo interrumpa. Y nadie lo interrumpe. Hay una comunicación entre ellos. Inclusive cualquier persona, si usted tiene una conversación importante con una persona porque le van a dar un empleo de mucho valor o algo, o primera vez va a entrevistar con una persona que está ofreciendo algo muy importante, entonces usted deja todo, va preparado, se viste bien, ¿verdad?, porque va a tener una comunicación con una persona muy importante, además de vestirse bien, apagar el celular antes de entrar a la oficina, porque esa persona, y si lo está esperando, usted está a la expectativa, porque va a y de ahí dependen muchas cosas. De ahí dependen muchas cosas. De esta misma manera, es lo que el Señor Jesucristo le estaba dando a entender a los apóstoles cada vez que le decía, enfrente a su. Esa comunicación que debemos tener con el Señor Jesucristo debe ser algo muy serio. Nosotros debemos aprender a orar. Una de las cosas que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, no le dijo, Señor, enséñanos a cantar. No le dijo, Señor, hay que cantar en la iglesia. Todo que llega a la iglesia siempre, los cánticos forman parte mucho de nuestra vida como cristianos. Y la iglesia hay que cantar. No le dijeron a los apóstoles, Señor, enséñanos a cantar. Tampoco le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Y la predicación es importantísima en la iglesia. ¿O no? Es importante que nosotros prediquemos la palabra. Pero resulta que ellos no le pidieron al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, lo que sabe. No le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a cantar. O enséñanos a caminar contigo. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijeron a los apóstoles, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Porque parecía que ellos oraban. Y oraban. Pero es que la oración no es simplemente nosotros decir voy a orar y bajar
pero ellos tenían una especial atención que le tenía el Señor Jesucristo a la oración, que se iba mal y que lo dejaba por un tiempo. Y en algunas oportunidades ya lo fue enseñando de a grupo. En una oportunidad llamó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Lo llamó para un lugar aparte. Y se fue allá a orar, dice la Biblia. Cuando de repente el Señor se transfiguró. Pero él estaba enseñando a los apóstoles constantemente esto de la oración, siempre se lo decía. Vamos a leer algún versículo bíblico donde más o menos nos puede dar a entender eso. Lucas capítulo 22, versículo 45. Lucas 22, 45. Gloria al Señor. 22, 45. Gloria al Señor. Este es el mismo del que habíamos leído, cómo lo ve Lucas y cómo lo ve Mateo, ¿verdad? Aquí Lucas dice así. Vamos a leerlo del 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Mira, que siempre lo hacía. ¿Sí se dan cuenta ahí? En el 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Siempre lo solía hacer. Siempre lo hacía. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de él a distancia. Fíjense que no oraba con él. Y digo, ore. Y él se fue de ahí para orar. Gloria al Señor. A una distancia de cuánto? De un tiro de piedra. ¿Cómo alcanza usted a llegar cuando usted tiene una piedra? De aquí a otro, de aquí a 3 casas para abajo, ¿verdad? Más o menos. Lo que echaban piedras, como 4 casas, más o menos. 20 metros, pues, y aparte. Ahora, a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Diciendo, Padre, si quieres falta de esta cosa, pero no sea la voluntad. Fíjense que le dijo a los discípulos, ore. Puede ir y le digo, ore, como cuando el pastor nos dice, hermano, vamos a orar, y él se va, algunos quieran orar, y algunos nos anotábamos para el ayuno, y entonces no lo proponemos. Más o menos así, porque vea lo que pasa más adelante, cuando no se entiende lo de la oración, diciendo en el versículo 44, dice que estando en agonía oraba más intensamente. El Señor Jesucristo oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo esto? Digo, ore. Y se apartó y dijo, o sea, pónganse a orar, porque voy a ser entregado. Ya era el momento de ser entregado. Ore para que vayan a entrar en tentación. Porque ¿cuál era la tentación? De que él sabía de que ellos eran hombres de oración y que ellos estaban esperando un libertador. Y entonces, si ellos no estaban en un momento de oración, como no lo hicieron, iba a pasar lo que pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, que Pedro pasó el maestro y agarró un legado nuevo. Porque estaba en la carne. ¿Verdad? Porque no oró. ¿Y qué pasó lo otro? Bueno, de que querían ir a Pereira, el Señor Jesucristo tuvo que decirle, cálmense, pasen de la oreja a los porque ellos no estaban, no habían entrado a lo que en verdad se entra cuando uno está en oración. Dice aquí que Jesucristo sí había entrado como hombre, porque dice que en agonía oraba más intensamente. Fíjense que la oración tiene que tener
dice ahí, y estando en la comida oraba más intensamente, o sea, se metió más. Y sus cosas, dice por ahí, Mateo, creo, que dice que sus cosas eran como, su dolor era como sangre, lo intenso de la oración. Gloria al Señor. Cuando se restó la oración, y uno de sus discípulos lo había durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Cuando una persona está triste, pues a lo mejor se duerme. Pero no precisamente todo el tiempo se duerme por tristeza. A veces también se duerme por pereza. Y a veces se duerme por cansancio. Es lo que generalmente uno duerme por cansancio. Pero hay algunos que duermen por pereza. Porque el sueño es para descansar. Yo creo que Dios para descansar. No es una se fortalece. Pero dice que se estaba muriendo de tristeza. ¿Por qué ellos tenían tristeza? Y más adelante dice, en el versículo 27, mientras él aún hablaba, se presentó una turba que se llamaba Judas, uno de los 12 que iba al frente de él y se acercó a Jesús para hablar. Entonces Jesús le dijo, Judas, por un día se entrega a del hombre, viendo los que estaban en él, con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, hemos estado. Una vez, la carne. Porque ellos no estaban en el espíritu. Ya, no había orado. Gloria al Señor. Y uno de ellos envió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja de él. Gloria al Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. No es por que pasa, ni por ganas. Basta de dejar y tocando su oreja. Gloria al Señor. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia, y del templo y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón, a Jerusalén para armado, habiendo estado con nosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de la tiniebla. Bueno, ya le cumplió de más que había cumplido. Pero ahí hay una muestra, ¿verdad? Ahí hay una muestra de que es necesario que nosotros comprendamos la importancia de la oración y la gloria al Señor. Porque ahí es donde se libra la batalla. En el Antiguo Testamento nos da a nosotros un poco de ejemplos de hombres y mujeres que a través de la oración hicieron cosas importantísimas y grandes, conectadas todas. Pero a través de la oración, o sea, que hay que saber como cristianos que nosotros tenemos que pelear, pero es en oración y en ayuno. Porque si la pelea es peleando, ¿cómo va? Ya el Señor dijo que con espada no. Dijo, no, basta, con espada no. Porque la guerra del Antiguo Testamento, el mismo que le dijo basta, era porque ya se había librado muchas batallas con eso. Digo, no, ya basta. Ya con eso no. David mató 10,000. Y muchos hombres mataron y hubo mucha muerte ya. Y el Señor ya no quería hacer su rey a espada, sino no basta. Pero para eso, hermanos, para poder entender que nosotros tenemos que estar en una oración, tenemos que primero saber que la pelea es así. Pero si nosotros no oramos, hermano, si nosotros no oramos y no ayunamos, estamos perdidos. Cuando un cristiano ora, comienza a despertarse en esa
el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, la hora ha llegado, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre con ¿cómo debemos nosotros ser adoradores de Dios si primero no podemos, estamos en el Espíritu? ¿Cómo podemos ser adoradores de Dios? Porque el Señor está buscando adoradores, Él busca. O sea, quiere decir que nuestra vida se tiene que convertir en adoradores de Dios. Nosotros, como hijos, somos adoradores. Busquemos ahí en Juan, capítulo 3, 5 o 4. 3 o 4, no sé si está la persona mañana. Gloria al Señor. Yo sé que está en Juan 2 o 3, por ahí, contigo 4. Necesito el nombre del Señor. 4. ¿Ah? Juan 4. Gloria al Señor. Ajá, escuche la mujer samaritana. Fíjate lo que dice en el versículo 6, hablando del Antiguo Testamento, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para poder ser adoradores, es una de las condiciones de los cristianos. Para poder ser adoradores, tenemos que estar en el espíritu. Y para estar en el espíritu, no hay otra forma de buscar estar en el espíritu sino mejorando. ¿Cómo vamos nosotros a estar en el espíritu? ¿Cómo? Díganme alguna forma, no hay. Es a través de la oración, lo que significa que el Señor Jesucristo estaba buscando que los apóstoles aprendieran que tenían que ser adoradores, que tenían que ser oradores, buscar, orar, gloria al Señor, ser buscadores, porque yo para poder pelear tengo que buscar las herramientas, o mejor dicho, las armas de defensa y de ataque. Las armas de defensa y de ataque. Y las armas de defensa y de ataque solamente las da el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8?
después de la mañana. Ahora, ¿por qué dice aquí que los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la espíritu? Porque Jesús, hermano, una persona que no ora, pues entonces anda conforme a la carne. Una persona, un cristiano, estamos hablando para los cristianos. Un cristiano que no ora va a andar conforme a la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Todo tenemos que hacer todo. Porque ¿qué le gusta al ser humano? Le gusta es que nos traigan, que nos lleven, que nos den, que nos metan. Todo. Por eso es que hay tantas cosas que le ofrece el mundo al hombre, ¿verdad? Que lo traigan y que lo lleven. Mire, venga para un viaje, un resort, y no sé para dónde, lo traigan y lo lleven. Y le dan los mejores banquetes, todo, ¿verdad? ¿Qué le gusta a la carne? Todo eso. La comodidad, el factilismo a la carne no le gusta, ¿verdad? A la carne no le gusta, ¿verdad? A nosotros nos gusta siempre decir, hermano, ahora conmigo, ¿viste? Hermano, ahora conmigo. O hermano, ahora conmigo, porque a uno no le gusta. Y el Señor Jesucristo sabía eso. ¿En medio? Pero la carne pide a usted comunicación de la obra de la carne. A usted injusticia, lascivia, ira, pleito, discusiones, contiendas, ¿verdad? Todo eso pega. Le gusta la carne. Pero a las cosas del espíritu se buscan y se encuentran también para acá, porque hay obras del espíritu. Son amor, paz, gozo, paciencia, dignidad, fe, esperanza, mansedumbre, pero esas cosas no se encuentran aquí en la carne. Esas cosas las da el espíritu. Esas cosas las da el espíritu. Y si no hemos orado, pues entonces no las vamos a conseguir, porque esas son las armas del espíritu. ¿Verdad? Estas son las armas. Porque ¿qué es lo que le hace a uno como cristiano de que otro le esté diciendo cosas feas y se acuerde de mi difunta madre y de mi difunta abuela y se acuerde de cosas feas y diga y diga usted antes? ¿Qué es lo que hace? La mansedumbre y la paciencia la que hace que uno reaccione, pero no la mansedumbre que tiene uno en la carne, sino la que da el espíritu. La que da el espíritu es la que me hace no contestar nada, es la que me hace tener compasión de los hijos, me hace tener compasión del amor que también es espiritual, porque también es espiritual, amor. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, como cristianos no oramos, pues por supuesto que la cosa del espíritu no va a estar presente, y va a estar cuando que está tomando de la cara. Entonces, cuando se le diga a un hermano, cuando le diga a un hermano, haga tal cosa, no lo dice de frente, lo diga para que se cubra. O si se le vive todo el tiempo como una chiquita, ¿verdad? Que no se le puede decir nada porque se enoja, o no se puede mandar a hacer nada, o que el hermano no se le puede corregir nada porque se ofende, ¿verdad? Constantemente la enseñanza que le da el pastor la torna como en ofensa. Ay, me la vivió a mí, ay, me está echando piedra, me está diciendo que yo estoy haciendo eso. Porque como no está en el espíritu, pues todo lo que dicen es para él, que tiene que para él. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo al pastor? No, el espíritu habla. Pastor no le dijo nada. ¿Y quién le diría a la hermana? ¿O quién le diría a la mira, está mirando a mí?
se pide una ofrenda o algo, entonces el hermano, uy, pero mire, estos sí son filipinos, aquí no quiero nada, porque pide mucho, porque si se pone mucho trabajo, y aquí es puro trabajo, no me dan tiempo a mí para yo salir. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, era para siempre eternamente. Era porque el día que después no me dará la cabeza, y soy de Cristo, gloria al Señor. Entonces la oración hace que nosotros podamos también entender eso. Que podamos entender eso. ¿Cómo vivió delante de su pastor Ana cuando el hombre de ella, el cara, tenía dos mujeres, Ana y Penina? Primera de Samuel, capítulo 1. Ana no daba hijos, Penina sí, y entonces ella molestaba a Ana, y Ana ya estaba angustiada. Pasaron varios años y no tenía hijos. Y el hombre salió y dijo, no, es lo mejor que es. Y dijo ella en su corazón, igualmente en su corazón, y se tiró de rodillas, pero a orar como oró el Señor Jesucristo en el verso de allí. Se tiró, no esa oración es chimba, ¿no? Sí, porque es verdad. ¿Qué da eso? Porque vamos a decir, quiere pecar. Oraciones de un minuto, Señor, que hay tal y nada. Sino oraciones que van con el alma metida de la pobreza, angustia del Señor Jesucristo, y oró intensamente, derramando su alma. Así oró Ana, le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo dedico a ti. Ven mi angustia, ven mi aflicción. Pero el que está en la carne no entiende esto. Porque Elí, el sacerdote, como se la pasaba, era sentado a la puerta del templo. Entonces yo le digo, es la borracha. No está borracha. ¿Quieres vino? Entonces ella a su pastor, que era un sacerdote, como decirlo así, era el hombre que estaba dirigiendo las cosas espirituales. Y le digo, Señor, con Cristo llega, y el sacerdote ni tuvo que después de disculparse casi, ¿verdad? Porque le digo, bueno, si hay como se diga las bendiciones del Señor. Al tiempo el Señor le dio su hijo, gloria al Señor. Pero es que esa mujer tuvo que verdaderamente meterse. Y cuando algún hermano se mete en oración, que se vuelve espiritual, y van a salir varios reyes por ahí y decir, ay, gracias a esa mira, porque como entonces deja de andar con las que no son espirituales, deja de andar con las que no son espirituales, entonces ya pasa porque ven que esos no son espirituales, viven en las cosas de la carne, que vamos a partir, que vamos a que vamos a buscar ciertas cosas, que vamos a bailar, que vamos a oír música de Jesucristo, que vamos a varios. Y entonces cuando venga el espiritual, comienzan a decir cosas que no son. Nosotros estamos perdiendo porque el que se mete en las cosas de Dios comienza a ser diferente, gloria al Señor, porque Dios lo comienza a rodear. Pero tiene que meterse en la oración mientras uno, porque ahí está el poder del cristiano. ¿Qué tuvieron que hacer esos apóstoles?
¿Qué tuvieron que hacer estos apóstoles después? No dice la Biblia que después que el Señor Jesucristo se fue, ahí sí entonces se la pasaban perseverando un año en oración y ruego y con mujeres y con María, la Madre de Jesús, hasta que después vino el Espíritu Santo y luego vemos entonces a estos hombres buscando una oración que a la hora sexta, que a la hora novena, que a la hora de la oración, que subían al centro orar, que cuando alguno estaba Pedro orando, la iglesia oró. Ahora sí, oración, ¿verdad? Oración. Porque tiene ya entendieron que el poder está en la oración. Y que hay que ahora se libra la batalla. Y que cuando el momento en que Pedro estaba preso, orar, y a través de esa oración se libró una batalla cuando se rompieron las cadenas de la cárcel, se abrió la cárcel, el preso. O sea que uno no pelea ya, la pelea no es así con espada, sino lo digo, no se hace con espada. Yo hago todo, pero ustedes tienen que estar de rodillas, adorando, porque necesito verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, y que es de rodillas, ahí clamando para yo trabajar, para yo hacer lo demás. Yo me voy a la cárcel, saco a Pedro, lo saco, le abro la cárcel, hago todo, pero necesito que haya gente que me esté adorando y que me esté clamando. Clama a mí y yo te responderé. Bendito el nombre de Dios. Y vemos entonces ahora la experiencia. Vemos después entonces a Pedro, que siempre estaba dispuesto para la oración, ya un Pedro que oraba, ya un Juan que también necesitaba orar, Pablo también, todo. Ya ahora cambió su forma de vida porque aprendieron del maestro que la lucha era a través de la oración. Y esta iglesia